Bueno, 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 bueno. Hugo, estaba pensando los 4 o 5 videos esos que siempre le damos, yo se los voy a enviar y que lo vean ellos, porque no sé cómo lo puedo hacer para verlo. Acá es un lío, ¿no? Los videos de Pierre Anthony, esos videos que siempre vemos con Abato, se los mando y que lo vean ellos directamente, ¿no es cierto? Porque no sé cómo se hace para ver un video aquí, además vamos a necesitar dos Zoom o un Zoom para eso, ¿no es cierto? Mando, bueno, sí, sí, se los mando directamente como le mando, son cortitos, así se manda por mail como le mando los videos míos de acá. ¿Eh? Bueno, listo, gracias, chao. Chao. Vamos a ver. Fundaciones, pilote. Bueno, ¿se ve ahí, se escucha, Hugo? Sí, sí, Bien, bien, todo en orden. perfecto. Me parece que no, es infalible este micrófono. Funciona. Bueno, entonces estamos, a ver, sí. Estamos con la fundación con pilote. Entonces habíamos quedado que se determinaba la capacidad de un pilote a través de la fórmula de Inca, fórmulas de Inca, ¿sí? Con las fórmulas estáticas, que se denominan fórmulas estáticas, esas que estuvimos viendo, porque en contraposición a las fórmulas dinámicas, que son las fórmulas que yo le dije que son para los pilotes hincados, que sería que una corroboración de la carga, ¿no es cierto? Entonces, las fórmulas estáticas, hemos diseñado con las fórmulas estáticas y nosotros determinamos la capacidad última o admisible, ¿no es cierto?, de un pilote. Si es la última, habrá que dividirlo por un coeficiente de seguridad. Recuerden que en mecánica de suelo los coeficientes de seguridad varían siempre de 2,5 a 3,5, 2,5, 3, o sea, anda por ese orden, ¿no es cierto? Porque recuerden que normalmente nosotros conocemos acá la carga de servicio de la columna y por lo tanto la carga de servicio que va a tener el pilote. Entonces, nosotros necesitamos contraponer con la capacidad de servicio del piloto, o sea, la capacidad admisible. Tengan presente eso para no confundir lo que son capacidades últimas con capacidades en servicio o admisible del pilote. Entonces, nosotros hemos determinado la capacidad de un pilote y acá en el punto 4 lo que hace es determinar la cantidad de pilotes. 2 pilotes, 4 pilotes, 3 pilotes, 5 pilotes, lo que necesitemos. Y lo vamos a distribuir geométricamente el número de pilotes, eso en el cabezal, que ahora ya vamos a ver el tema. Simplemente ahora distingamos los puntos del proceso de proyecto de cálculo, es distribuir geométricamente, es decir, yo tengo un cabezal y son 4 pilotes, ¿cómo los distribuyo? Si son 5, etcétera. Es decir, esto es lo que se refiere a este punto. Después dice verificación de la falla por efecto grupo. Vamos a ver en la clase que viene que en un cabezal que hay varios pilotes,
una cosa es la suma de las capacidades individuales y otra la capacidad del grupo trabajando. Hay veces que la capacidad es la misma, es decir, la capacidad de un grupo de 6 pilotes es 6 veces la capacidad de un pilote, mientras que hay veces que para suelos, por ejemplo, cohesivos, vamos a ver que la capacidad del grupo, o sea, de los 6 pilotes, puede ser mayor o menor que a la suma de todas las capacidades individuales. Eso depende del tipo de suelo. Entonces, si nosotros hemos diseñado un cabezal con 10 pilotes, pongamos, o 8 pilotes, bueno, hemos puesto 8 pilotes porque nos decía que la carga total dividido la capacidad de cada pilote da 8, pero ahora hay que verificar el grupo trabajando, forman a veces como una estructura de cajón, que la capacidad total del grupo es distinta a la suma de las capacidades individuales. Por lo tanto, hay veces que hay que verificar esto, para lo cual hay algunas fórmulas, algunas gráficas. Lo vamos a ver cuando veamos cabezal de piloto en la clase que viene. Después, analizar los posibles asentamientos. Eso siempre se debe hacer, se debería hacer. En realidad, si trabajamos con las tensiones admisibles adecuadas y los adecuados coeficientes de seguridad, en general los asentamientos son despreciables. Deberíamos verificar si tuviéramos una estructura, la estamos fundando una parte con fundaciones profundas, por ejemplo, y otra fundaciones superficiales, o sea, un tipo de fundación en el cual hemos... o sea, la fundación de la estructura en su conjunto, hemos utilizado 2 tipos distintos de fundación, habría que verificar si los posibles asentamientos diferenciales, ¿no es cierto? Es decir, si una parte de la estructura tenemos con pilotes acá y la otra hace una fundación superficial, ahí convendría por lo menos prestar atención a este detalle, a ver si no vamos a tener asentamientos distintos, que son los que pueden molestar, y lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de asentamiento. Entonces, habiendo analizado el efecto grupo y la posibilidad de asentamiento, diseñamos el cabezal. Diseñamos el cabezal, porque hasta ahora lo distribuimos dentro de un cabezal, pero el cabezal es una estructura que tiene un requerimiento interno estructural donde tenemos que armarlo, ponerle armadura y una disposición de la misma y una disposición de los pilotes frente al cabezal, etc. Es decir, esto sería el proyecto y cálculo el cabezal, donde determinamos las dimensiones finales y calculamos distribución de la armadura. Para verificar el efecto grupo ya hay que conocer la dimensión, pero acá se haría como sería un predimensionado. Acá determinaríamos la dimensión definitiva y podríamos requerir de nuevo una verificación del efecto grupo por cambio de las dimensiones del cabezal. Finalmente tenemos que elaborar plano. Y acá les quiero comentar algo. Como toda estructura, todo diseño estructural, es importante la materialización de planos y detalles. Es decir, acá yo le voy a hablar, le digo plano, detalle, fundación, pero en general se deben elaborar buenos planos y que tengan toda la información en distintas escalas, todo, porque nos tenemos que pensar que esto tenemos que materializarlo en la obra, y el tipo de la obra no estamos nosotros todo el tiempo ahí, entonces tiene que tener un plano claro y detalles claros, especificando adecuadamente la ubicación de la armadura, los diámetros, etcétera, ¿no es cierto? O sea que este punto está acá pero pertenece no solo para esto, sino para todo diseño de fundación y en general para cualquier diseño de ingeniería civil, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros trabajamos, metálico, lo que sea, siempre es importante la materialización de un plano que tenga adecuados detalles, lo mejor que se pueda, que podamos. Evaluación de los planos. Bueno, no voy a trabajar sobre el diseño del cabezal, pero sí vamos a hablar algo sobre el cabezal para poder continuar con la clase de hoy. El cabezal es esta estructura que está acá como elemento intermedio entre los 2 pilotes que han sido recortados por motivo de dibujo, ¿no es cierto? Y la columna que también está recortada. Es decir,
Este es el cabezal. Y por ejemplo, acá en este caso, que yo tengo una columna, y tengo, y voy a fundar con 2 pilotes. ¿Por qué? Porque estas filminas que vienen no se refieren al cálculo, diseño del cabezal, sino la problemática de, de esta estructura intermedia. Entonces, si yo tengo acá una carga vertical y un momento, ¿cierto? Un solo pilote puede utilizarse, si son baja excentricidad, o sea, el momento es bajo, puede trabajar a flexión como yo les indiqué, pero si la carga es importante, como podría ser, por ejemplo, una torre donde hay un tiro de cable o algo que haga que el momento sea importante, que haya una excentricidad importante, entonces es conveniente utilizar esta estructura en la cual hay un pilote a compresión y un pilote a tracción, o digamos, uno más comprimido y uno menos comprimido. Eso se representa a través de esta fórmula, que no es otra cosa que la fórmula de flexión compuesta que se usa en resistencia a materiales. Es decir, la carga P se divide en 2 y después se le adiciona el momento dividido la distancia entre las 2 cargas. Entonces puede ser que este va a estar siempre más comprimido y este puede ser que esté menos comprimido o esté trabajando en tracción. Por lo tanto, si está trabajando tracción, como va a ver, el pilote tendrá que hacer uso de la capacidad friccional, porque en este tenemos la punta, digamos, que podría ser, ya tienen que ser pilotes que tengan capacidad friccional. Pero bueno, entonces esto nos está mostrando que un grupo de pilotes puede tomar adecuadamente un momento. Este está pensado con 2 pilotes, pero por ejemplo, si yo tengo un cabezal que tengo 6 pilotes, o sea, lo que quiero mostrar acá, que esto es un elemento que es isostático, o sea, fácilmente pude determinar cuál es la compresión sobre el pilote, y en esta, la mayor compresión o la menor compresión, o la tracción, etcétera, a través de esta fórmula isostática, ¿no es cierto? Porque el cabezal actúa como una viga isostática acá. Es decir, el mecanismo que está mostrando esto es es decir, una viga, así como sabemos, isostática, con un momento y una carga, es decir, ese sería el mecanismo acá. Pero cuando tenemos más pilote, ya la determinación puede tener algún inconveniente, porque el pilote ya tiene, es otro tipo de estructura, no es isostática. Entonces, acá habría la posibilidad de decir, bueno, lo considero, me voy a un software estructural y determino en el pilote el mecanismo, porque tengo varios pilotes abajo y tengo una carga y un momento, y entonces esto considerado como un elemento elástico. Bueno, eso puede ser una forma, ¿no es cierto? Pero no es como se realiza normalmente el cálculo sino que lo que se hace es considerar al pilote como un elemento rígido. Y los pilotes empotrados elásticamente en ese punto, pero en la determinación de la carga en los pilotes se lo considera como rígido, y el mantenimiento de las secciones planas. Es decir, que cuando por efecto del momento rota, las deformaciones son proporcionales a la distancia al baricentro del cabezal. Entonces, acá lo que hace es por ejemplo, esta es una planta donde P es el centro de presiones, que está del baricentro y del rectángulo, está con una excentricidad X0 y 0. Es decir, si nosotros tenemos el rectángulo de el cabezal y tenemos los 6 pilotes, o 8, 10, lo que sea, el cabezal tiene un baricentro que está en el centro de gravedad de la figura, el rectángulo, y la carga P tiene una excentricidad que puede ser en 2 direcciones, estar ubicada en el punto este, entonces tendrá una excentricidad X0 y 0. Al considerar esta condición de rigidez del cabezal
y empotramiento del pilote en el mismo, nosotros lo que podemos hacer es determinar la tensión que surge de este esquema estructural, ¿no es cierto?, de esta flexión compuesta, que sería la tensión que surge arriba de la cabeza de cada pilote, y la tensión que surge arriba de la cabeza de cada pilote, que le llamo sigma I, por el área del pilote, me da la fuerza en el pilote o la carga en el pilote. Y esa tensión la sacamos como P sobre N por A, que sería A es el área del pilote y N el número de pilotes. Cuando hay un grupo de pilotes no se ponen pilotes de distintos diámetros, sino que el área y el diámetro y el área del pilote es el mismo, o sea, son todos pilotes iguales. Pueden variar en longitud, porque puede ocurrir que tengamos un estrato firme inclinado, habrá alguna pequeña variación de longitud, pero el pilote siempre es del mismo diámetro, por lo tanto en esta fórmula yo puedo poner N por A. N por A, acá en esta fórmula, estoy analizando la fórmula de fracción compuesta. Y después más menos MX por W, MX por WX, acá está cruzado, ¿no es cierto? Está mal puesto, pero el momento es el momento P por la excentricidad. Ah, es por la disposición que tienen los ejes. Acá, bueno, es lo mismo. Se entiende entre conocedores del tema, no hay problema. Está bien porque el eje puesto acá. Entonces, MX por WI y MI por WX. Acá, cada uno de estos, WI y WX, son los momentos elásticos de la figura de los pilotes respecto del baricentro del rectángulo. Es decir, el cabezal no aporta tensión sobre el suelo. El cabezal, tengan presente esto, es un elemento de transmisión de esfuerzos de una columna a los pilotes. A través del mecanismo de flexión y corte o de la biela rígida, pero nunca van a considerar ustedes que el cabezal está apoyado en el suelo y que transmite tensiones al suelo. Eso no se hace, porque inclusive el suelo acá puede no tener la tensión quiera, no se utiliza el mecanismo de fundación superficial para el pilote. Para el cabezal, perdón. El cabezal es solamente transmisión de esfuerzo de columna a pilote. Téngalo presente eso. Cualquier otra cosa que ustedes quieran inventar de utilizar su capacidad ya queda a cuenta de usted. No es como se hace normalmente. El cabezal es un elemento de transmisión de esfuerzo de columna y tabique a los pilotes y no tiene ni no tiene ni resistencia abajo, como si fuera una fundación superficial, ni resistencia lateral. Entonces el cabezal es un elemento ahí lo que solamente transmite los esfuerzos que vienen de la estructura a los pilotes. Entonces, el momento, con ese criterio, el momento elástico es únicamente el momento de inercia de cada uno de los del grupo de pilotes, mejor dicho, dividido por la distancia al cual estoy analizando. Fíjense, sería la máxima en este caso. Acá lo tenemos calculado en la siguiente filmina. Fíjense, el momento de inercia del conjunto de pilotes es esto que está acá, sería A, cada una de las áreas por la distancia al baricentro. Y esto que está acá es el momento de inercia del pilote respecto de su baricentro, que se puede ignorar, en general se ignora esto, y directamente el momento de inercia del conjunto de pilote es el área. Como es igual, la puedo sacar fuera de la sumatoria, es el área individual de cada pilote por la sumatoria de las distancias de cada uno de los pilotes al cuadrado. Esto sería el teorema de Steiner y acá está despreciando el momento de cada pilote respecto de su eje. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las áreas del pilote o una de las áreas por cada una de las distancias al cuadrado
en X y en Y. Y obtengo IX e Y, y dividiendo, volviendo a la filmina anterior, por la distancia al punto más alejado, obtengo el módulo elástico. Sí, si no, tengo que poner aquel momento de inercia y poner I sub I y X. Con lo cual me está dando la tensión arriba del pilote, y esa tensión multiplicada por cada una de las áreas me da la capacidad total del conjunto. Tengan presente lo siguiente: nosotros estamos determinando la tensión máxima, o sea, la tensión en el pilote más alejado. Para los otros pilotes internos se toma esa tensión, significa que están sobredimensionados, es decir, y esto se observa lo siguiente: el cabezal, si lo tengo lo voy a materializar a través de esto para ver el mecanismo. Acá tengo la columna con el momento y la carga, y cada uno de los pilotes, o más pilotes. Entonces, la placa, con este método que estoy usando, se supone rígida, gira. Entonces, el mayor giro está en los pilotes más alejados, que es el que hemos considerado acá la tensión. Para los de las zonas centrales, tienen menor tensión porque tienen menor recorrido. Por lo tanto, si yo calculo los pilotes con la máxima carga, que es los pilotes extremos, los pilotes de adentro están sobredimensionados y queda como un factor adicional de seguridad para estos casos de pilotes sometidos a cargas verticales y momentos. Entonces el método es determinar el momento de inercia total de los pilotes respecto del baricentro y determinar la carga de los pilotes más alejados. Bueno, esto es parecido a lo que, para los que vieron Metálicas, vimos el cuatrimestre paso para la determinación de la carga sobre los bulones extremos, es el mismo criterio, es decir, considera la hipótesis en Navier y al cabezal como una placa rígida. Bueno, acá están las demás fórmulas, continúan, es lo mismo, ¿cierto? Lo que ha hecho poner el momento de inercia aquí, sacar la carga del pilote ya determinado. Es una fórmula. Otra forma de fundar fuerzas laterales a través de pilotes inclinados. Cuando las cargas son grandes, como por ejemplo en el cabezal de este puente, acá, las fuerzas de frenado pueden ser importantes. Pilotes trabajando a flexión, o por ahí no es adecuado por el tipo de suelo, por la geotécnica del suelo, o el pilote con el diseño de las cargas verticales ya está medio al límite. Entonces lo que conviene poner son pilotes inclinados para absorber las cargas a través de la descomposición de fuerza, por ejemplo, o en los muros de sostenimiento, o en los muelles, como le decía, poner un par de pilotes inclinados que haga un efecto de cruces ahí para rigidizar el sistema ante los impactos horizontales. Entonces, porque la otra del pilote a flexión, para carga, como dice acá, chica o media, se puede ocupar. Yo le voy a mostrar en una foto la clase que viene de unos pilotes calculados a flexión solamente, empotrados para el tiro de cargas importantes ¿cómo es? De riendas de cables u otros. Se le voy a mostrar unas fotos de constructiva que tengo en la clase que viene. Por ahora nos quedamos en que puede las cargas horizontales ser tomadas por pilotes inclinados, como vimos, o por pilote trabajando a flexión. Si está trabajando a flexión, se considera empotrado el pilote y hay un punto de rotación o donde a partir del cual se considera que está empotrado, el punto de empotramiento, es decir, el pilote puede estar puesto, implantado acá con el cabezal acá arriba, pero
el punto de empotramiento se lo considera a unos 50, entre unos 50 y 3 metros, depende del tipo de suelo. A partir de ahí del pilote se considera que está totalmente empotrado, por lo tanto habrá que calcular la flexión en ese punto, la flexión, y calcular la estructura del pilote, el acero, y verificar el hormigón con el momento en el punto de inflexión. O sea, para valores chico y medio se puede colocar. En ese que le digo que yo calculé era en roca, por lo tanto estaba empotrado una cierta cantidad, y la roca le otorga un gran empotramiento, y si el pilote tiene una sección importante, una nave importante, la carga que puede soportar es importante. Entonces tenemos dos posibilidades: o el pilote trabajando a flexión, o el pilote inclinado. El pilote inclinado, debemos tener la tecnología, porque un pilote inclinado, se puede hacer pilotes excavados inclinados, pero con pequeño ángulo. Hay máquinas especiales también que lo pueden hacer con un ángulo mayor. O sea que dentro de los excavados también se puede hacer pilotes inclinados cuando el ángulo no es grande. Ahora, si requerimos un ángulo mayor, como en este caso, por ejemplo, como puede ser la pila de un puente, por ejemplo, que tiene fuerzas horizontales, como vimos, entonces se pueden hincar pilotes verticales y algunos inclinados que respondan a un diseño, ¿no es cierto? Bueno, acá esto muestra la mecánica de un hincado, de un pilote inclinado. No le vamos a dar mayor importancia a esta filmina porque está hecha con un con un hincado gravitacional, saca de un texto, pero bueno, lo que indica para este caso es que no es tan efectivo la hinca en un pilote gravitacional. Para el Martinete 10 es lo mismo, porque él golpea por otra mecánica y no por la caída gravitacional. Les comento que este método de los pilotes era una de las fundaciones preferidas de los romanos. Fíjense, ya en el año 0, ¿no es cierto? Hace 2000 años usaban los pilotes, sobre todo en los ríos. Ellos cortaban árboles y los hincaban. Por supuesto, ahí no había Martinete 10, sino que estaban todos los muchachitos ahí a fuerza de látigo, los hacían hincar el pilote levantando una piedra enorme y que caía sobre el pilote. Bueno, la cuestión es que hincaban los pilotes con árboles y ya se cruzaron, por ejemplo, el Rin para poder hacerlo sonar a los germanos. Estaba leyendo, los otros se creían que iban a estar tranquilos porque tenían todo ese río de por medio, pero resulta que los tipos en 15 días le hicieron un puente. Y los hicieron sonar. Bueno, entonces en los pilotes inclinados, se calcula fácilmente la fuerza que viaja por la vertical o la inclinada a través de esto, si son concurrentes en un punto, como una descomposición de fuerza. Esto no le vamos a... Es pan comido, ¿no es cierto? Y acá sí se puede poner esto también. Recordemos que hay una resolución del método Kuhlmann para casos de pilotes en 3 direcciones con una descomposición en 3 direcciones no concurrentes. Bueno, eso también es posible. Se puede calcular estos métodos, como es gráfico, ¿no es cierto? Bueno, lo pasamos a esa filmina. Bueno, lo que podemos hablar ahora es un poquito del pilote atracción. Si bien esta parte nosotros vamos a ver en un tema que son los anclajes en suelo, el pilote, vamos a describir acá el mecanismo, ¿no es cierto? Tenemos el esfuerzo de tracción T, y el pilote, al tratar de arrancarse, no se rompe en el borde en contacto con el suelo, sino que forma como un cono o sea, trata de arrancar el cono, ¿no es cierto? A partir de la punta, y acá puso el bulbo, porque hay pilotes, como vamos a ver, el tipo Frankie, que forma un bulbo, forma un cono, y toda esta masa de suelo también colabora en el arranque, en la resistencia de arranque del pilote a tracción. O sea, no solo se genera en ese cono una superficie cortante, como acá se lo indica, de superficie cortante, sino que también todo el peso de suelo que estoy tratando de arrancar, lo,
colabora, ¿no es cierto? Al respecto, si no me acuerdo, hágame recordar que le mande una publicación que baje sobre este tema de los pilotes de anclaje, justamente cuando estaba calculando esos pilotes de la línea donde tenía pilotes de atracción. Entonces, tengo ahí encontré una publicación bastante buena, no me acuerdo dónde es, bueno, sobre cómo calcular este problema de la tracción sobre pilotes, ¿no? Entonces, en cabezales, muros de sostenimiento, líneas eléctricas, que es el caso que yo les comenté, que el trabajo es expansión del suelo y anclaje, etcétera, se puede dar este caso. Nosotros vamos a ver anclaje, pero bueno, lo citamos acá porque suele darse. Por ejemplo, en otro caso que también utilicé eso, en una columna tabique sobre un cabezal puesto así, donde va un pilote acá atrás y un pilote adelante, y acá una cubierta de techo alta. Entonces, esto hace así, y entonces calcula un pilote a compresión y el otro pilote traccionado. Entonces, acá tenemos esta problemática en estructuras de cubierta de techo, donde con pocos metros cúbicos yo puedo lograr una efectividad en la fundación. Me quedan 9 minutos. Vamos a comenzar, porque acá ya viene la filmina de cabezales de pilote. Yo le voy a dar algo sobre métodos constructivos. No vamos a hacer un tercer Zoom, donde cortemos, continuamos la clase que viene, donde veremos fotos. También le puedo mostrar una foto de pilote. Le voy a incluir junto con los videos, unos videos comerciales de una firma que hace pilotes. Son 5 videos muy cortos, no los voy a pasar, normalmente lo vemos en la clase, pero yo quisiera que lo vean ustedes directamente. Son los pilotes, son de una marca comercial y le muestra la construcción de esos pilotos y después podemos hacer algún comentario. Yo voy a dejar de compartir esto y voy a ir a la parte constructiva de los pilotes. Vamos a comenzar y donde se corte lo continuamos la clase que viene. Voy a cortar esta. Y ahí nos podría pasar también el archivo bueno, que usted mencionó. Sí, le voy a pasar ese y le voy a pasar también el PDF del libro ese, Fundación del Curso, que ese que le comenté ¿cómo es? Del ingeniero González, un experto en este tipo de fundaciones. Es interesante, porque no solo sale de profunda, sino otros tipos de fundaciones especiales, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo le voy a hacer un compilado de eso. Le voy a juntar todo. Bueno, vamos a salir de este y yo voy a... no voy a salir de la reunión, sino que quería compartir el otro archivo, que se refiere a la parte constructiva. Vamos a comenzar nomás, pero nos vamos a dedicar la clase que viene junto con los cabezales. Ya le abrimos. Tipos constructivos. Bueno. Acá estamos. Bueno, creo que se ve ahí. En estas filminas hay una serie de elementos que por ahí están redundantes, pero bueno, lo vamos a citar. Los pilotes, siempre en un pilote, y nos referimos fundamentalmente en este caso a los pilotes hincados, se puede distinguir la zona de la cabeza, el tronco y la punta. Acá hay una relación para la punta. Todo esto se puede hacer porque los pilotes estos hincados son prefabricados. Si el pilote es cavado, es directamente no tiene punta. O sea, pero sí hay sistemas donde se puede hacer un bulbo o se puede excavar con una máquina y hacer un ensanchamiento para mejorar el área de punta, ¿no es cierto? O sea, en excavados podemos hacer un bulbo y podemos hacer la punta. En los pilotes hincados conviene, cuando hacemos el prefabricado, hacer esta punta para facilitar la hinca, o sea, la penetración del pilote. Acá en esta filmina dice sistemas de arrastramiento, ¿no es cierto? Porque esto ya lo vimos, piloto y cabeza. El sistema de arrastramiento, una vez que tenemos los distintos cabezales
con los pilotes en nuestra fundación, muchas veces conviene arriostrarlo. Y es obligatorio y necesario si, por ejemplo, estamos en zona sísmica, ese arriostramiento que se hace a través de vigas de fundación, ¿no es cierto?, que no son tensores, sino que son vigas de arriostramiento, y que, como vamos a ver, se calcula a través de, cuando vemos cabezales de fórmula, ¿no es cierto?, que en general son el 10% de la carga vertical. Pero esos son arriostramientos, trabajan para que haya un monolitismo o una unión entre los distintos elementos de la fundación. Aún en las fundaciones superficiales se hace sistemas de arriostramiento. Generalmente esos arriostramientos ya están dados por donde hay en las fundaciones superficiales con los encadenados y vigas de fundación de los muros. Entonces, en las fundaciones superficiales o tengo tensores o tengo vigas de fundación o zapatas corridas, y eso aprovecha y le da todo monolitismo y une la fundación, ¿no es cierto? Acá se plantea vigas de vinculación de las distintas fundaciones de una estructura. Bueno, eso es el sistema de arrostramiento, es eso, vincular los distintos puntos, que no queden aislados. Bueno, entonces, después, acá hay una clasificación de los tipos de pilote, pueden ser de madera, esto simplemente queda como un detalle histórico, ¿no es cierto? Por lo que ya le comenté cómo usaban los romanos, por ejemplo, se habla de que Venecia es fundada sobre eso, obviamente ahora está fundada sobre pilote de hormigón, donde hacen, pero originalmente eran pilotes de madera que se preservan en determinados tipos de suelo, de tipos de aguas y suelos y humedad, etcétera, y distintos tipos de madera. Nosotros, los que nos interesa hablar son de los metálicos, de hormigón armado y prefabricados in situ o de hormigón simple. El de hormigón simple es hacer una excavación y echar el hormigón sin ponerle armadura. Eso puede darse para cierto tipo de carga y cierto tipo de construcciones, ¿no es cierto?, para transferir una carga baja a un estrato resistente, se hace el pozo y se coloca hormigón simple, o a veces, como dice acá, de arena. Se hace la excavación y se coloca teóricamente la arena o piedra, y eso transmite cargas menores, no tiene ninguna capacidad flexional ni nada, es simplemente transmisión directa de carga para menores cargas. Se distingue entre pozo de fundación, que se le suele llamar también pozo romano, y pilotes excavados. En general, el pozo de fundación tiene mayores diámetros o cilindros de fundación, frente a que si yo tengo 1 metro de diámetro, se le suele llamar cilindro de fundación o pozo de fundación. Y el cilindro, el pilote, se lo deja para menores diámetros. Yo le voy a mandar un Zoom más de un rato más para que no cortemos este tema que puede a pesar de que vamos a ver fotos la clase que viene, yo voy a mandar un Zoom más y vamos a avanzar un poquito sobre las fases constructivas. Por otro lado, los pilotes pueden ser encamisados. Encamisado significa que yo hago el pozo y coloco una camisa, una estructura metálica de chapa, porque el suelo tiende a invadir. O sea, cuando el suelo no es posible mantenerlo, vamos a suponer que yo tuviera que llegar a un estrato firme y empiezo a excavar y se me desmorona, tengo que ir simultáneamente a la excavación, ir incorporando y metiendo una camisa. A eso se llama camisa, pilote en camisa. Y a medida que voy llenando de hormigón, la puedo dejar a la camisa, será camisa pérdida, o irla extrayendo a través de una máquina, una grúa de tracción o una excavadora que lo va tirando a medida que voy llenando de hormigón. Entonces tenemos pilotes de hormigones in situ, que pueden ser con camisa pérdida o camisa recuperable. Bueno, voy a cortar y voy a mandar un tercer Zoom un ratito más. Cortamos acá.